Buenos días. We're really happy to be here with you. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. We've been looking forward to coming to Argentina ever since we talked about this trip. Y estábamos tan expectantes de venir a Argentina desde que comenzamos a hablar acerca de venir. And I'm excited about what the Lord is going to do among us. Y estoy muy agradecido con el Señor que Él nos permite estar en medio de ustedes. There's a beautiful sense of family in this place. Hay un hermoso sentir de familia en este lugar. Don't you love that the people of God are a family? Y aman el pueblo de Dios y el Señor los ama como su familia. Before anything else, Más que cualquier otra cosa, we're family. somos familia. So thank you so much for inviting us, Muchas gracias por permitirnos ser invitados, for hosting us and feeding us. ser hospitalarios y darnos alimentarnos. So before we get started, I just want to introduce my wife, Alison. Antes de comenzar, quiero introducir a ustedes a mi esposa Alison. Good morning, church. Muy buena mañana, iglesia. I've been to quite a few countries in Asia, and when I might not know the language of the people, Aunque hemos estado en otras naciones en Asia y estamos aquí, aunque no conozca el lenguaje que hablan las personas, or their customs, or anything about them, su cultura o cualquier cosa en relación a ellos, but at a heart level, pero en el nivel del corazón, the Holy Spirit connects el Espíritu Santo nos conecta. my heart to their heart, Mi corazón con sus corazones. and I can know them at a deeper level. Y puedo conocerlos a nivel más profundo. And that's what I feel here. Y esto es lo que yo siento en esta There's a mañana. connection, a heart connection, Hay una conexión en el corazón, spirit to spirit. espíritu a espíritu. Isn't that amazing what the Lord can do? No es algo maravilloso lo que nuestro Señor puede hacer. It's almost overwhelming. Es algo muy maravilloso. So I am so glad to be here. Muy contenta de estar con ustedes. Yes, amen. Amén. So we want to share with you some thoughts about the heart of the Father, Así es que quiero compartir con ustedes algunas meditaciones en relación del corazón del Padre. for you, A ustedes, for Israel, por Israel and for the lost. y por los perdidos. So let me say thank you as well to Pastor Juan Carlos and Pastor Raul and Analia Quiero primeramente darle gracias al pastor Juan Carlos y al pastor Raúl y a la pastora Analía for inviting us to Argentina to be with you. por invitarnos para estar en Argentina y estar con ustedes. From our very first days as believers for Alison and I, Desde los primeros días en que nos convertimos al Señor, Alison y yo, the Lord began to speak to us that He was going to send us to the nations. el Señor nos empezó a hablar que nos iba a mandar a las naciones. And it's very special when we're able to do that Y es muy particular la manera en que Él lo hace, in partnership with Operation Exodus. en ser parte con los hermanos de Operación Éxodo, A ministry the Lord used my parents to give birth to. un ministerio que el Señor usó a mis padres para que tuviera su nacimiento. So I'd like to tell you a little about them and a little about us. Así es que quiero hablarles brevemente acerca de mis padres y de nosotros. So both my parents were Swiss. Ambos de mis padres eran suizos. My mother was a farmer's daughter. What? The farmer's daughter? Your father? No, the farmer working on a farm. Sus padres tenían una granja. And she was the middle child with 4 older siblings and 4 younger siblings. Y él tenía 4 hermanos
ella tenía, mi madre, 4 hermanos mayores y 4 hermanas menores. Then she later became a nurse Y ella vino a ser enfermera and a housewife, y esposa, and then my father's chief advisor and biggest intercessor. y la consejera personal de mi padre y su más grande intercesora. My father was the son of a gardener, Mi padre era hijo de un jardinero, and he had an older sister and a younger sister. tenía una hermana mayor y una hermana menor. And after they were married, my parents moved to England, Y cuando se casaron, mis padres se cambiaron de la residencia a Inglaterra, where my father started a travel agency and some language schools. donde mi padre comenzó una agencia de viajes y escuelas de idiomas. And over a long time, with a lot of hard work, the businesses grew. Y después de mucho trabajo arduo y diligente, el negocio empezó a crecer. And at the peak, my father had more than 200 people working for him. Y en el parte más alta de su éxito tenía 200 personas trabajando a su alrededor. And he even won a very prestigious award from the Queen. Y él ganó un prestigioso reconocimiento de parte de la reina de Inglaterra. And it was during those early years of business that my siblings and I were born. Y fue en esos años de auge de trabajo cuando mis hermanos y yo nacimos. And we went to church every Sunday growing up, Y íbamos a la iglesia cada domingo cuando crecíamos, but my father was not yet a believer. pero mi padre todavía no era un creyente. That changed when I was a young teenager, Y eso cambió cuando yo era un tierno adolescente. and my father was 50 years old when he came to know Jesus. Y mi padre tenía la edad de 50 años cuando conoció al Señor Jesucristo como su Salvador. And after he was born again, he decided to take a sabbatical from his business. Y después de que nació en el Señor, él decidió tomar un año sabático de sus negocios So that he and my mother could attend a Bible school. para ir y él quería aprender en una escuela bíblica. And it was during this time at Bible school Y fue durante ese tiempo de la escuela bíblica in the United States that they began to learn about Israel and God's purposes. en los Estados Unidos. Él comenzó a aprender de Israel y los propósitos de Dios para ellos. And after they returned to England, Y después de que ellos regresaron a Inglaterra, they had a sense that they had a calling to begin to educate the church about Israel. ellos empezaron a tener un sentido de que tenían que educar a la iglesia para entender los propósitos de Dios para Israel. So they began to host little gatherings in our town, Y empezaron a tener pequeñas reuniones en la ciudad. and sometimes very large gatherings Algunas veces iba mucha gente, where more than 1,000 people would come. a veces hasta 1000 personas iban. And during those years, I also came to know the Lord. Y durante esos años fue cuando yo también vine a conocer al Señor Jesús. And very quickly, I was invited to preach. Y pronto me empezaron a invitar a que predicara. Now, my father would speak as he grew in the ministry. My father would speak as he grew in the Y mi ministry. padre empezó a hablar a otros mientras él desarrollaba su trabajo But he en would el never have ministerio. considered himself to be a preacher. Y él no se consideraba a sí mismo un predicador. Whereas the Lord called me very early in my walk with Him. Y sin embargo el Señor a mi tierna edad me empezó a mi caminar con él a llamarme. After maybe 1 year, Probablemente después de un año I started to be asked to come and speak in churches. se me empezó a invitar a que fuera a hablar a iglesias. In fact, Alison and I saw the man who was the first one to ask us earlier this year. De hecho, conocimos el hermano que en aquel tiempo que ahora nos invitó en este tiempo. And I always say to him, you must be a little crazy that you asked a 19-year-old to preach in your church. Y yo le he dicho, tú debes haber sido un hombre muy loco para haber invitado a una persona como yo a los 19 años. And he says, I know what I heard from the Lord. Pero él me dice, yo sé lo que escuché de parte del Señor. So while the Lord gave my mum and dad Y así es que cuando el Señor le dio a mi padre y a mi madre his heart for Israel and the Jewish people, su corazón por el pueblo judío, he gave Alison and I his heart
Él nos dio, a Alison y a mí nos dio for missions and the local el church. llamado para ir a la iglesia local. And at sometimes those differences in our callings Y algunas veces cuando tenemos diferentes maneras en el llamado, made for some interesting discussions. nos lleva a tener discusiones interesantes. And so in 1991, Así es que en el año de 1991, the same year that Operation Exodus began, el mismo año que comenzó a permanecer Operación Éxodo, the Lord sent Alison and I into the missions work. el Señor envió a mi esposa Alison y a mí al campo de las misiones. And we spent the next few years with Youth with a Mission. Y pasamos un par de años con juventud con una misión. And looking back, I can see the favor of God on my life Y al ver yo hacia atrás puedo ver el favor de Dios en mi vida, that flowed down from my parents. que descendió a mí a través de la obediencia de mis padres. I remember one time a few years ago, Yo recuerdo un momento, una situación hace unos par de años. I started to think about some of the biggest moments in my life. Empecé a pensar cuáles serían los momentos más impactantes de mi vida And what was happening around that time. y qué era lo que estaba sucediendo durante ese tiempo. And I started to notice a theme. Y empecé a observar algunas cosas. Often my parents will have done something, a step of faith for the Lord, Veía que cuando mis padres habían dado pasos de obediencia al Señor, and then a little while later, Y there des- was a blessing in my life. y un poquito después de eso venía una bendición a mi vida. In fact, the first large meeting that my father hosted Y de hecho, uno de los últimos reuniones que mi padre estuvo coordinando, when Steve Lytle came to my hometown, cuando el pastor Steve Lytle fue a mi pueblo, a mi ciudad, it was less than 1 week later fue antes, una semana después, when I had my first date with Alison. fue cuando yo tuve mi primera cita con mi And I Alison. had chased her several times before. Y se lo he dicho algunas veces, se los había dicho otras veces. So I just want to encourage you Así es que quiero motivarles as parents and grandparents. como padres y abuelos. The blessing that rests on you flows down to your children. La bendición And your que children's descansa de Dios en tuya desciende a tus hijos. So let me tell you about how Operation Exodus started. Quiero compartirles cómo comenzó Operación Éxodo. In January of 1991, En enero de 1991 my parents were at an international prayer conference in Jerusalem. estaban en una conferencia internacional de oración en And Jerusalén. the conference took place at the same time as the Gulf War. Y la conferencia coincidía en el mismo tiempo de la guerra del Golfo. And sometimes the sessions were interrupted by the air raid sirens. Y algunas veces las conferencias eran interrumpidas porque sonaban las sirenas antiaéreas. And the attendees, including my mum and dad, would take shelter and put on a gas mask. Y mis padres, junto con los que estaban ahí, tenían que descender a los refugios con máscaras de gases. And it was during this time, Y durante esos tiempos, in these unusual en circumstances, esas circunstancias tan inusuales, that they heard from the Lord. que escucharon del Señor, Now is the time to begin to help the Jewish people return to Israel. ahora es el tiempo de ayudar al pueblo judío que regrese a Israel. Have you noticed that the Lord's timing is not your timing or my timing? ¿Te has dado cuenta tú en tu vida que los tiempos de Dios no son los tiempos que tú consideras en tu vida? He doesn't wait till it's the most convenient. Nunca espera cuando sea el momento más conveniente que tú consideras. And so they shared this with the leaders of the conference. Y ellos compartieron con los líderes de la conferencia. And when they prayed, they sensed that they were hearing correctly from the Lord. Y después de orar, sintieron que esto era una voz del Señor que les estaba hablando. And they took up a large love offering. Y tuvieron una ofrenda de amor en ese momento. And this was the birth of the ministry. Y eso fue el comienzo del ministerio. And within just a few months, Y después de un par de meses,
Moisés. My father was able to first charter planes Mi padre tuvo la oportunidad de pagar un vuelo particular and then ships y después barcos to transport the Jewish people home from the former Soviet Union. de transportar al pueblo judío de la antigua Unión Soviética. And in the nearly 35 years since that time, Y de 35 años después, desde esa ocasión, the Ministry of Operation Exodus el Ministerio de Operación Éxodo has helped over 200,000 people. ha ayudado a más de 200,000 a regresar a Israel. I just find that incredible. Yo veo esto increíble. And even some from Argentina Y algunos ya desde Argentina and many, many nations. y de otras naciones. Nations where you don't even think there would be Jewish people. Naciones por las cuales tú quizá pienses que ahí no hay población judía. We have a friend who's a pastor in India, Tenemos un amigo que es pastor en la India and in the far northeastern corner of India, y en la región más distante norte oriente de ellos, they discovered a Jewish tribe. descubrieron una tribu judía, They're called the sons of Manasseh, los hijos de Manasés. and they had retained their Jewish culture Y ellos han retenido su cultura judía over thousands of years. a lo largo de miles de años. And even their neighbors in that area Y aún los vecinos de las regiones ahí would say to them, "You don't belong here." les dicen a ellos, ustedes no pertenecen aquí. And the Israeli government sent rabbis to this place Y el gobierno de Israel envió rabinos a ese lugar to see if they were really Jewish. y para investigar si realmente ellos eran judíos. And the rabbis came back and said, "Yes, they're really Y Jewish." los rabinos regresaron, sí, verdaderamente ellos son judíos. And so they began to return back to Israel, even from northeastern India. Y empezaron a regresar de estas regiones de la India hacia Israel. It's amazing what the Lord is doing in our times. Es impresionante lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. I believe this is both a miracle and a fulfillment of Old Testament prophecy. Creo que esto es un milagro y un cumplimiento de las profecías escritas en la palabra de Dios. And so I just want to highlight a few things. Quiero hacer sobresalir algunas cosas importantes. Sometimes it takes decades of preparation Algunas veces toma décadas de preparación before somebody enters fully into their calling. antes de que uno entre en plenitud del llamado que tiene. By the time Operation Exodus was born, Y en el tiempo que Operación Éxodo nació, my father was 61. mi padre tenía 61 años. But the Lord had been preparing him through his life as a businessman and in other ways Pero antes el Señor la había estado preparando en los negocios y de diferentes maneras, so that when the time came, he would have the right skills to do the task he called him to. para que tuviese todas las habilidades necesarias en el momento en que Él le llamara. And some of you have probably felt frustration about your own calling and what the Lord has promised you. Y algunos de los que estamos aquí quizá tenemos frustración acerca en relación al llamado que tenemos de parte de Dios. But he wastes nothing. Pero Él no desperdicia nada. Every place he puts you, he is teaching you and training you and getting you ready. En cada lugar donde te pone y situaciones que enfrentas, te está enseñando para capacitarte para lo que Él tiene. So don't be frustrated. Así es que no te frustres Embrace the place where you are. y abraza el lugar donde ahorita te tiene el Señor. Because there are things that are growing in you Porque hay cosas que están creciendo dentro de ti that you're going to need later on. que tú vas a necesitar más adelante. In the last few years, a few times, En los últimos años, en varias ocasiones, especially when I've been ministering to young men, cuando he estado ministrando a varones jóvenes, the Lord has given me a word something like this. el Señor me ha dado palabra como esto, lo siguiente: Stop asking him to make it easier for you detente
detente de preguntar, de pedirle a Dios que le simplifique las cosas, because He's getting you ready for something difficult. porque te está preparando para algo verdaderamente difícil. And if He goes easy on you now, Y si se te trata tranquilo en este tiempo, it will take longer y tomará más largo tiempo, and you won't be properly prepared when you get there. y no estarás plenamente preparado cuando llegue el momento. So embrace the challenge that you're in right Así now, es que acepta el desafío que tienes en el Señor y sigue adelante. because the challenge itself comes from the Lord. Y porque esos desafíos, y dice, esto viene de parte de Dios para capacitarme. So the Lord has not finished with you. Así es que el Señor no ha terminado contigo. He's not forgotten the things that He's promised you. No ha olvidado las cosas que te prometió que iba a hacer. Sometimes the preparation just takes a lot longer than we think. Muchas veces la preparación toma más tiempo de lo que nosotros consideramos que debe de llevar. And so I just take away any guilt or shame Y Él para que quites de tu corazón la culpa y vergüenza, that you've been feeling because you haven't already arrived. que sentir de que ya llegaste. But the day is coming, Pero el says the día Lord, viene, dice el Señor, where you will fully step into what He's called you donde to. plenamente darás el paso y estarás en la So don't plenitud de lo que despise the tienes. day of small things. No deseches los detalles pequeños que Él está formando en tu vida, Because He's teaching you to be faithful in what He's put in front of porque te you. está enseñando a ser fiel en lo que está poniéndote delante de ti. And as you demonstrate and walk in faithfulness, Y al caminar tú en fidelidad, He will release more over your life. Él derramará más de su presencia en tu vida. Just as it says in Philippians 1 verse 6, Como dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, He who began a good work in you aquel que comenzó la buena obra en ti will be faithful to complete it. será fiel en completarla. And second, Y número 2, it is the Lord who determines our callings. y es el Señor el que determina nuestro llamado. We get our gifts from the Holy Spirit. Recibimos los dones del Espíritu Santo We get our callings or ministries from the Lord Jesus. y el llamado y el ministerio lo recibimos del Señor Jesús. But we must get our identity from the Father. Pero necesitamos tomarla nuestra identidad de parte del Padre. If we don't get our identity from the Father, Si nosotros no tomamos la identidad que el Padre nos da, then we end up in competition. terminamos en competir uno con el otro. But if we get our identity from the Father, Pero al tener nosotros la identidad de nuestro Padre, then we know before anything else sabremos que más que cualquier otra cosa, that we are His beloved children, que somos sus amados hijos, and that makes us brothers and sisters. y eso nos hace hermanos y hermanas. And then third, Y por último, there is blessing that flows from your life to your family and the people around you. hay bendición que fluye de Dios en ti, que se extiende a tu familia y a los que están en tu alrededor. In Exodus 20 verse 6, En Éxodo 20, versículo 6, it talks about God's loving kindness and blessing habla del amor del Padre y de Dios y su bendición. coming for 1,000 generations of those who love Him. Dice que desciende a 1000 generaciones de los que le aman. So when you love Him, Así es que cuando tú lo amas, you can be sure that your children and your children's children will come under the favor and blessing of the Lord. tener la certeza de que las bendiciones de Dios seguirán en tus hijos y en tu descendencia, Because He doesn't forget that. porque Él nunca olvida lo que ha dicho. You see, I believe it's all about family. Y yo creo que todo lo que Dios habla, nos habla como familia. In the end, everything is about family. En el final, vemos en las Escrituras, todo se trata de familia. There's a ministry I like to listen to, Hay un ministerio que me agrada escuchar, and one of their leaders has this statement. y uno de sus líderes tiene las siguientes palabras.
We are the Son's gift to the Father as His children, Nosotros somos un regalo de Dios como sus hijos and we are the Father's gift to His Son as a bride. y nosotros somos el regalo del Padre a su hijo como su esposa. It's impossible for us to be in a closer relationship Es imposible que nosotros tengamos una relación cercana than to be a spouse and to be a child. de ser esposos y también ser hijos. These are the two closest relationships in the world. Esa es en todas las culturas esa es la relación que hay de pareja e hijos. So I believe when we think about it biblically, Así es que cuando nosotros lo analizamos de la perspectiva bíblica, the entire purpose of God for all humanity el propósito completo de Dios para toda la humanidad can be summed up by one word: puede ser todo en conclusión en una palabra: family. familia. From the fall of Adam and Eve La caída de Adán y Eva to the Father making His dwelling among us in the New Jerusalem, y hasta el morar con el Padre con la Nueva Jerusalén, everything is about regathering His family. todo tiene que ver que nos acerca a Él como su familia. Everything He's doing is for that one reason alone. Y es todo lo que está haciendo es para esa razón de estar nosotros con Él. You see, this is the gospel. Esto es de las buenas nuevas. And I think much of the church has lost sight of the true nature of the gospel. Y muchos en la iglesia hemos perdido la perspectiva del Evangelio. Because the gospel is this: Porque el Evangelio es esto. the Father loves us El Padre nos ama and sent His Son to bring us home y envió a su Hijo para amarnos y traernos a casa, so that we could live as His children once again. para que vivamos como sus hijos una vez más. And there is no story, no teaching that reveals the heart and nature of the Father Y no hay historia ni enseñanza que pueda revelar el corazón del Padre more than the parables that Jesus told in Luke chapter 15. más que las parábolas que el Señor Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 15. If I was only allowed to teach on one chapter of the Bible for the rest of my life, Si hubiera un capítulo que tuviera que predicar el resto de mi vida, this is the one I would choose. este sería el que yo escogería. I've lived my whole life Yo- in these verses. He vivido mi vida en estos versículos. I am the younger of two sons in my family. Yo soy el más chico de los hijos en mi familia. I am the father of two sons. Yo soy el padre de dos hijos. I can relate to every person in this story. Puedo entender y relacionarme con los personajes que habla esta historia de la Biblia. And I'm sure it's a story many of you feel deeply and personally as well. Y creo que también en lo que está escrito ahí nos identificamos con lo que está escrito. Permit me to take a few minutes to unpack it one more time for you. Y permítanme un poquito para poder desenvolver un poquito más lo que está en la And I palabra. want to do so remembering both the context and the culture. Y quiero, para que podamos entrar en el tema, recordarles el tema del concepto. The context of the parable and the El culture. contexto de la parábola. Because many times some of the most important things this parable is teaching are lost because we miss the context and we miss the culture. Y mucho de lo que está escrito lo perdemos de perspectiva porque no entendemos el contexto ni la cultura de lo en donde está escrito. In one sense, this parable is a clash between two gospels. En un sentido parece que es un choque entre dos evangelios. The gospel of the Pharisees El evangelio de los fariseos and the gospel of y Jesus. el evangelio del Señor Jesús. And the thing that is really scary Y lo que es nos tiene temerosos, sí, is most of the church agrees with the Pharisees. que es que muchos en la iglesia nos ponemos de acuerdo al sentir
I'll los explain that more in a fariseos. moment. Y en un momento se los voy a explicar. But the context is given at the very beginning of the chapter. Pero el contexto lo da en el comienzo del capítulo. If you want to follow along, go to Luke chapter 15, Si quieren seguir esto, abra su Biblia en el capítulo 15 de Lucas and we're going to read verses 1 to 3, y leer versículos del 1 al 3. and then we're going to look a little bit at a time at the parable of the prodigal son. Y después vamos a ver un poquito de la parábola del hijo pródigo. So to save time, Enrique is going to speak the verses in Spanish. Okay, para ahorrar tiempo, Enrique va a leer los versículos en español. Ahí, aquí está. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces él le refirió esta parábola diciendo. So Jesus tells these three parables, Y de Jesús habla de estas tres parábolas que vamos a ver, or perhaps one parable with 3 chapters, o quizá una parábola con tres secciones diferentes, as a defense or explanation of his ministry. como defensa e explicación de su ministerio. And by the time we reach the third part, Y cuando llegamos a la tercera parte, the parable of the prodigal son, la parábola del hijo pródigo, he brings his audience to life in the characters. él trae en orden de los personajes que están en la parábola. The tax collectors and sinners in the younger son, Los recolectores de impuestos y el hijo más joven, the Pharisees and the scribes in the older brother, los fariseos, los escribas y el hermano mayor, and Jesus himself in the person of the Father. y él, Jesús, como siendo en el personaje del That's Padre. why it's alarming to me when many believers have been taught that some of what the older brother says is correct. Esto es lo que me alarma a mí, es que muchos piensan que el sentir que tenía el hermano mayor, piensan que era lo correcto. Because if we do that, Porque si hacemos eso, we are taking the side of the Pharisees estamos tomando partido del favor de los fariseos against Jesus. en contra de Jesús. That might be a problem. Eso es un problema That fuerte. might be religious. Eso puede ser religioso. So Luke chapter 15 verses 11 and 12. Así es que vemos ahora Lucas capítulo 15 versículos 11 y 12. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. So basically what the young son is saying Porque básicamente lo que el hijo menor está diciendo is, Dad, I can't wait for you to die. es diciéndole: papá, no puedo esperar hasta que mueras. So how about you give me my inheritance now? ¿Por qué no me das mi herencia ahora? Now the standard response of any father in any culture I know Y la respuesta que cualquier padre daría a un hijo en cualquier de las culturas en las cuales yo conozco, would be to throw the son out of the house with nothing. le daría enojo y lo arrojaría de la casa sin nada. But what does this father do? Pero ¿qué es lo que hace este padre? This father, not representing a typical Middle Eastern father, No representa o refleja a un típico padre de la cultura del Medio Oriente, but God the Father himself. sino al padre mismo. The verse continues, and he divided his property between them. Y la parábola continúa, dice: y dividió sus bienes entre ellos. Just think about that for a second. Piensa un poquito en relación a esto. He actually does it. Realmente lo hace. He gives his son what he asks for. Le da a su hijo lo que le pide. I don't know any father anywhere who would do this. No conozco ningún padre que haría esto. Not one. Ni siquiera uno.
This is why when we speak of the nature of God, Es por eso que nosotros al hablar de la naturaleza de Dios, we say that He is holy. le decimos que Él es santo, Because the basic meaning of holy porque lo básico de entendimiento de ser santo is different, other. es diferente, otro, And He's so different from us. y es muy diferente a nosotros, Because we wouldn't do this. porque nosotros no haríamos esto. Then it continues in verse 13. Y continúa en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. He's in a hurry to leave because he wants to get on with his life, Él quiere rápido salir porque quiere seguir adelante con su vida, but also because the community will have turned on him because of his bad behavior towards his father. sino también quería irse porque la comunidad donde vivía se iban a dar cuenta de que él vivía una mala conducta. And we read that he wastes the money recklessly. Y él irresponsablemente desperdicia sus bienes. You see, in Middle Eastern cultures, Hermanos, en la cultura del Medio Oriente, your reputation was based on your hospitality. tu reputación se basa en tu hospitalidad. In fact, I read a little while ago De hecho, leí hace poco that sometimes what enemies would do, que los enemigos hacen algunas veces if they heard someone had fallen on bad times, si sentían que alguien había encontrado en tiempos they malos would go to experience the hospitality. y son enemigos, iban y lo traían para experimentar hospitalidad. So if the hospitality was lacking, Porque si la hospitalidad no estaba ahí, then they could tell everyone ellos podían decirle a todo el mundo to make the host look bad. para que la persona que la había hospedado So what the prodigal son is avergonzarlo. probably doing O sea, así es que lo que el hijo pródigo está haciendo, is he comes into this new city viene a una nueva ciudad and he wants to impress everyone y quiere impresionar a todos, that he's a wealthy man and a generous man. que es un hombre rico, un hombre generoso. And so he has parties and feasts Y and así es que tiene celebrates. fiestas y tiene comidas y sirvientes, But then he runs out. y luego se acaban los recursos. But notice that Jesus does not say that he was immoral, only that he was reckless or wasteful. Observe que Jesús no dice que no era inmoral, sino que era irresponsable al haber desperdiciado sus bienes. Then let's read verses 14 to 16. Vamos a leer versículos 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. If you traveled to another country Si usted viaja a otra nación and for whatever reason you ran out of money, y por alguna u otra razón se le acaban los recursos, what would you do? ¿qué es lo que haría? You'd come home, right? Ven, te quieres regresar a casa, ¿no es The así? first thing you do. Por cierto, pues claro que lo harías, But he doesn't do that. pero él no hace eso. He takes the absolute worst job any Jewish person could ever take. Y toma el trabajo más vil que pueda tomar una persona judía. In fact, understanding the culture, De hecho, entendiendo la cultura, the reason why the rich man gives him this job la razón por qué este hombre rico le da este trabajo a esta persona, is because he's sure that he will say no. porque sabría que tenía la seguridad de que no le iba a decir que It's no. like sometimes in a company, Porque algunas veces en las compañías, en las when empresas, someone is in a high position que cuando hay alguien que está en una posición alta and they want that person to leave, y quieren que esa persona se retire, they will offer them a lower job. le ofrecen un trabajo más bajo.
Because normally that person will say, no, I'm not doing that. Porque la persona normalmente diría, no, yo no voy a hacer eso. And that's what is happening here. Y es lo que está sucediendo aquí. But to everyone's surprise, Pero para la sorpresa de todos, he takes the job. él toma el trabajo. And then verses 17 to 19. Y el versículo del 17 al 19. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hazme como a uno de tus jornaleros. Now, most of the time, this is where the teaching on this parable goes wrong. Y muchas de las enseñanzas que vivimos llegan a ser contrarias, equivocadas. Because many people teach that this is the moment when the son repents. Porque muchos dicen, bueno, este es el momento cuando el hijo se arrepiente. And he does not repent here. Y no se está arrepintiendo. All he does is come to himself. Es lo que ha encontrado, se ha enfrentado a sí mismo. He doesn't repent, he just gets hungry. No se arrepiente, solo tiene hambre. So he works out a speech to manipulate his father. Y ha preparado unas palabras para manipular a su padre. I know the words sound spiritual, Parece que las palabras suenan muy espirituales de quebranto. but almost every one of us who's a parent has experienced this. Pero nosotros que somos padres, muchos hemos experimentado esto. Where our children will come to us Cuando nuestros hijos vienen a nosotros because they want something porque quieren algo, and they'll say, Papa. ay papito, mamita. How do I know 100% that this is not repentance? ¿Cómo puedo yo estar seguro que lo que estamos viendo en la parábola 100% no es arrepentimiento? Because the words that Jesus puts in the mouth of the younger son Porque las palabras que el Señor Jesús habla acerca del hijo más joven are a direct quote from the Old Testament. son hablando unas palabras que están escritas en el Antiguo They are Testamento. the words of Pharaoh during the plagues. Son las palabras del faraón durante las plagas. Exodus 10, 16 and 17. Éxodo 10, versículos 16 y 17. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Wow. Jesus is speaking to a group of people who are experts in the Old Testament. Jesús está hablando a hombres que son expertos en el Antiguo Testamento. They know 100% Pharaoh did not repent. Ellos saben que Faraón no se arrepintió. He just wanted the circumstances to be different. Solamente quería manipular a sus sirvientes. And so Jesus is saying the son's not repentant. Jesús les está haciendo entender que el hijo no se está arrepintiendo. He just wants the circumstances to change. Solamente quiere que cambien las situaciones para hacer. And notice what he wants to do. Y lo que él quiere hacer, He wants to earn his way back into the family. él planea ganarse de nuevo su lugar en la familia. That is classic religion. Esa es religión clásica. That we want to earn something from God that he wants to give us for free. Hay que ganarnos el favor de Dios para que él haga algo para favor nuestro. You don't start off in the kingdom as a servant and work up to being a son or daughter. En el reino de Dios tú no empiezas como un siervo abajo y para ganarte el lugar para llegar a ser hijo. The first day you come to know Jesus, El primer momento que tú reconoces a Jesucristo en tu vida, you become a fully fledged son or daughter in the kingdom of God. vienes a ser plenamente hijo e hija de Dios. The Father is not waiting for your good behavior El Padre no está esperando por tu buena conducta to promote you into becoming a son or daughter. para promoverte como hijo o como hija.
Then verses 20 and 21. Y los versos 20 y 21. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. The father sees the son and he runs to him. El padre ve al hijo y el padre corre hacia el hijo. And I've been told that a Middle Eastern nobleman never ran. Y yo he aprendido que en la cultura del Medio Oriente el padre nunca corre hacia el hijo. Except into battle. Except into battle, yeah. Solamente cuando viene de la batalla. The father runs to get to the son first El padre corre para llegar primero al hijo, because he knows that if the community get to the son first, porque si la comunidad primero llega hacia el hijo, they will have a cutting off ceremony. tendrán una ceremonia de cortar la relación con la familia. And he will never ever be allowed to return. Y nunca se le iba a permitir más regresar. So I want to say to you, beloved, Así es que quiero decirles, mis amados hermanos y hermanas, our Father runs to fight for us, not against us. el Padre corre a favor nuestro, no contra nosotros. And did you notice that the Father is looking? Y se dan cuenta en la parábola que el Padre sí está viendo. Where do we get this nonsense in the church? ¿Dónde tomamos este sentido incoherente en la iglesia? That God turns his back on you. Que Dios te da la espalda. We turn our back on him. He never turns his back on us. Somos nosotros los que le damos la espalda a Él. Él nunca nos da la espalda a nosotros. That's why repentance Por is eso turning around. Por eso arrepentimiento es voltearnos completamente hacia Él. And the Father runs and he hugs and he kisses. Y el Padre corre a Él, lo abraza y lo besa. And surely he weeps over his son. Y derrama lágrimas sobre su hijo. See, this is why the son doesn't complete his speech. Es por eso que el hijo no puede completar lo que quería él decirle. It isn't because the father interrupts him. Es porque el Padre le interrumpe. It's because he experiences the father's love and kindness. Porque él experimenta el amor y la ternura de su Padre. And he realizes that money is not the issue. Y se da cuenta que el asunto del dinero no era lo que importaba. This isn't about paying his father back by doing a job. Y no es que él regresa al Padre para pagarle con un trabajo. It's about a broken relationship. Se trata de una relación que estaba quebrada. And he can't do anything to fix it. Y él viene a recogerlo y no ser víctima. He can only throw himself on the Father's mercy and grace. Solamente puede él entregarse a la misericordia y la gracia del Padre. But as he experiences the kindness of the Father, Y al experimentar él la ternura y el amor de su Padre, what happens is Romans 2 verse 4. es lo que sucede y dice en Romanos capítulo 2 versículo 4. The kindness of God leads him to repentance. La ternura del Señor llega a arrepentimiento. See, the plan of the Father has always been to change us through his love, through his kindness. El plan del Padre siempre ha sido transformarnos acerca de su amor y su misericordia hacia nosotros. In fact, the bigger the gap you see between you and Jesus, De hecho, cuando la mayor espacio de distanciamiento que ves tú con el Señor Jesús, the more you should expect to receive the kindness of God. es el momento para que tú aceptes que viene el Padre tiene ternura y compasión por ti. Because it's his kindness that is going to transform you and make you look more and more like Jesus. Porque su amor y misericordia te transformará para que seas más y más como su Hijo. It's not going to be your flesh. No es por tu carne, It's not going to be your striving. no es porque tú estás luchando. It's going to be receiving his love and his kindness Se that will trata de transform recibir you. su amor y su ternura que hacia nosotros para ser transformados. Then verses 22 to 24. Y los versos 22 al 24.
22 to 24. 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. This stupid and stinky son Este hijo torpe y obstinado hijo, who has wasted his inheritance, que había desperdiciado su herencia, is restored immediately es restaurado inmediatamente to the father. al padre. He doesn't need to earn his place in the family. No tiene que ganarse el derecho entre la familia, It's given to him by grace. es dado a él por gracia. And then verses 25 to 30. Y versos 25 al 30 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a casa, cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. The older brother is not happy, El hermano mayor no está contento, and he refuses to enter the house and join the celebration. y él rehúsa entrar a la casa para entrar en la celebración. He says to his father Él le dice a su padre that he's never disobeyed him, que nunca le ha desobedecido, but he is dishonoring him in front of the whole community. y que a él lo está deshonrando delante de toda la comunidad. If you were at a big gathering Si tú estuvieses en una reunión muy grande y numerosa, and the host of the gathering y fueras el que tienes la organización in the en la middle of the reunión, celebration, y en el medio de la celebración, they get up and they run out of the room, y sales de la habitación donde están reunidos, what are you going to do? ¿qué es lo que vas a hacer? You're going to go look. Tú vas a ir a ver por qué se fue, Right. Vamos, ¿a dónde va? What is so important Que es tan importante that the host left his own party? que el que nos está teniendo la reunión sale So a un lado. everything the older brother says, Y el hermano lo que le está diciendo a él, he says with an audience. y dice: toda la audiencia He is making his father look bad está haciendo que su padre se vea mal, and his brother look bad y que él y el hijo también, while trying to make himself look good. y cuando él deben de ver lo que él es bueno. And so he accuses his brother Y él acusa a su hermano of wasting his inheritance on prostitutes, de gastar la herencia en prostitutas, and he accuses his father of favoritism. y acusa a su padre de tener un favorito, Now, in reality, aunque en realidad he didn't even know his brother was home. él no sabía que su hermano había regresado a casa. So how does he know how he spent the money? How does he know how he spent the money? Y así es que, ¿cómo sabe en lo que gastó el dinero? He's just making an accusation Él está haciendo una acusación because he wants to break the relationship between father and son again. porque él quiere nuevamente que su padre rompa su relación con su hermano. Because when he makes this accusation, Porque cuando hace esta acusación, if the father believes him si el padre la cree and the community believes him, y la comunidad lo cree,
Which family will allow him to marry their daughter? ¿Qué familia permitirá que su hermano se case con alguna de sus hijas? He's trying to break the relationship. Está tratando de romper la relación. Also, in reality, También en realidad, his father already gave the older son 2/3 of the property. en la realidad, el padre ya le ha dado en vida 2/3 partes de toda su herencia. Remember in verse 12 it said he divided his property between them. Porque sabemos que en el versículo 12 repartió sus bienes entre ellos. And in that culture, Y en la cultura del Medio Oriente, the older son got a double portion. el hijo mayor toma la doble porción. He got 2 times what the younger brother got. Él tuvo dos veces más que su hermano menor. So how is the younger son the favorite? Así es que ¿cómo es que el hijo menor es favorito? And you see, the father is not celebrating the younger son's behavior. Y el padre no está diciendo, oh, qué buena conducta tuviste, hijo. He is celebrating the restoration of their relationship. Él está celebrando la restauración de la relación con su hijo. So he can't celebrate the older son Así es que no puede él tener una celebración con su hijo mayor, because their relationship's still broken. porque la relación está existente allí, existe. Then the father says the words that all of us need to hear and believe. Y el padre dice las siguientes palabras que todos nosotros necesitamos escuchar. Verses 31 and 32. Versículos 31 y 32. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. So brothers and sisters, let me ask you, Así es que, hermanos y hermanas, permítame hacerles esta pregunta. who is this father ¿Quién es este padre who hasn't turned his eyes away from his children but is always looking for them? que nunca ha apartado sus ojos de sus hijos y que siempre los están viendo? Who is this father ¿Quién es este padre who doesn't withhold his affection from a son who wished him dead? que no desea que su hijo le anhele que esté muerto? Who is this father ¿Quién es este padre who moves us out of rebellion and manipulation by compassion and grace? que nos saca de la manipulación y la rebelión y nos acerca a su compasión y su gracia? Who is this father ¿Quién es este padre who meets insults with kindness and reassurance? que al recibir insultos responde con palabras de seguridad y de aprecio? He is our God, Es nuestro Dios, the Father of the Lord el Jesus, Padre de nuestro Señor the Jesús, Father of all. el Padre de todos. Wow, that's what he's like Eso es Él. in all the scripture. En todas las escrituras, Nowhere does Jesus explain who he's talking about. ninguna otra parte de la escritura explica a Jesús de quién es, cómo es el corazón When del he Padre. calls God Father, Porque cuando Él dice que es nuestro Padre, more than he does right here. más de lo que está diciendo This is the aquí. biggest window we have in the teaching of Jesus Esta es la ventana más grande dentro de las enseñanzas del Señor Jesús, into the true nature of God as a Father. de la naturaleza del Padre, de Dios como Padre. You see, there's a trend in the church Hermanos, hay una tendencia en la iglesia to avoid calling God Father de evitar de llamar a Dios Padre, because people have been hurt by fathers. porque muchos han sido dañados en su relación con sus padres en la vida But Jesus has a familiar. different answer to the problem. Pero el Señor Jesús da una respuesta diferente al problema. And what he asks us Y lo que nos dice a nosotros is who gets to define the word Father? es quién define las palabras de Padre, You or me? tú o yo. Because when he defines the word Father, Porque como Él define la palabra de Padre, this is what it looks like. esto es lo que Él refleja. No wonder the
first words of the prayer he taught his disciples Por eso como el Señor nos enseñó las primeras palabras al orar. Our Father, Padre nuestro, who art in heaven, que estás en los cielos, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. It's a prayer that the name and reputation of God as a Father Es que en la oración la naturaleza y la reputación de Dios como nuestro Padre would be separated from every other use of the word Father. se separa de cualquier otro uso de la palabra de Padre. Because if we begin to understand the Father the way Jesus explains, Porque si nosotros entendemos lo que esta parábola donde Jesús lo explica de él, it changes absolutely everything. cambia absolutamente todo. So let me ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. Beloved, Amado, do you know that this Father loves you not for your service, but because you are his son or daughter? sabes que este Padre no te ama por tu servicio, sino porque eres su hijo o su hija. It's never been about your service. No se trata de tu servirle. He loves when you come along and you work with him in partnership. Él te ama cuando caminas con él y participas en lo que él está haciendo. But let's just be honest. Pero seamos honestos. He's God and he can do it without us. He's God, he can do it without us. Y él puede hacerlo sin necesidad de estar nosotros con él. He invites us Nos- so that we spend time with him. Nos invita para que pasemos tiempo con él. I think most ministry Ma- ministry Mucho de ministerio is a bit like a little boy es como un pequeño niño who is helping his father fix a car. el que le está ayudando a su padre Fixing a car. a reparar un auto. And the little boy who's maybe, 3 or 4 years old, Y el niño tiene como 3, 4 but años. Papa says, "Can you hand me the screwdriver?" Y me pasas el destornillador. And the little boy hands him the Y le screwdriver. pasa el destornillador. And Papa works on the car and fixes it. Y el papá sigue trabajando en reparar el And auto. then they go back in the house. Y regresan a casa. And the little boy says, Y el niño le dice, "Mama, I fixed the car." y le dice, papá, reparé el auto. I think that's about how ministry is. A veces pensamos así el ministerio. We're like the little boy. Somos como pequeños niños. He does all the hard work. Él da todo el trabajo duro. We only do something very small. Nosotros hacemos una pequeña parte. But what's interesting about this parable Pero lo interesante en relación a esta parábola, is the story doesn't end. que la historia no termina, It just stops. solamente se detiene. And it stops because Jesus was allowing his audience to write the ending. Porque ha dejado el Señor a la audiencia que ellos escriban la conclusión. Because he's asking a question to the scribes and the Pharisees. Porque le hace una pregunta a los escribas y a los fariseos. Will you accept the Father's invitation and come into the house? ¿Aceptarías tú la invitación para a entrar a casa? Or will you refuse and stay outside? ¿O tú rehusarías y te quedarías fuera? Because that's what they're doing in the situation. Porque es lo que se está delineando en esta The situación. sinners and the tax collectors have come in, Los cobradores de impuestos y los pecadores están entrando, but the Pharisees and the scribes have stayed out. pero los escribas y los fariseos no quieren entrar. And so the story stops, La historia se detiene. if you like, with Jesus holding the door open to the house El Señor Jesús manteniendo la puerta abierta para que entren a casa. and asking them if they're going to come in too. Y les está preguntando, ¿quieren ustedes también entrar? And so today, Así es que en el día de hoy, he invites every single one of us invita a cada uno de nosotros to write our own ending to the story. de que nosotros escribamos el final de esta historia. Will we come into the Father's house? ¿Vamos a entrar nosotros a la casa del Padre?
or will we stay outside? o vamos a quedarnos fuera de la casa. And I think a lot of the church Y pienso que muchos en la iglesia has come to Jesus, han venido al Señor Jesús, but they've never let him bring them to the Father. pero no le han permitido que ellos que se acerquen al Padre. And so what I want to invite you to do this morning Y los que quiero invitarles en esta mañana, is not to put your identity in your service. no pongas tu identidad en tu servir. See, that's what the older son is doing. Es lo que el hijo mayor está I've served haciendo. you, I've worked hard. Yo te he servido, I've he been trabajado, obedient. he sido obediente, no, But to put your identity in your relationship. que pongas tú en tu corazón en la identidad, en relacionarte con el Padre. See, because this, the greatest story ever told, Porque esta es la historia más grande contada. it doesn't end when we come home. No termina cuando regresamos a That's casa. really the beginning. Es solamente el Because we were comienzo. meant to live from the Father's house. Porque hemos sido llamados a vivir dentro de la casa del We Padre were por meant to siempre. carry His nature, Somos llamados a llevar su to naturaleza walk in His nosotros. love, Caminar en su amor. to speak His words, Hablar sus palabras. and to do His Y en works. hacer las obras de Él. So if you're willing, I want to invite you to come home to the Father Y si tú right now. estás dispuesto, quiero invitarte que tomes la decisión de entrar a la casa del Padre en There's este a tiempo. grace that rests on Alison and I Hay una gracia que Dios ha depositado dentro de mi esposa to y yo impart the love of the Father. de impartir el amor del Padre. You see, I believe the love of the Father Creo que el amor del Padre is something that can be given or imparted es algo que es dado e impartido, just the same as we think about the Holy Spirit. así como nosotros recibimos del Espíritu Santo. And the love of the Father will go into the places of pain in our life Y el amor del Padre llegue a las áreas profundas de nuestro corazón donde hay dolor y sufrimiento, and come with comfort and with healing y que venga el descanso y sanidad, so that we can actually live as sons and daughters. para que podamos nosotros vivir como hijos e hijas. So in a moment I'm going to invite you if you'd like to receive ministry. Y un momento más adelante quiero invitarle, si usted quiere recibir del Señor, Because this is so important. porque esto es muy importante. You see, there are three ways we can enter the kingdom. Hay tres maneras de nosotros entrar en su reino. Jesus said the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y el reino es tomado por violentos, los violentos lo arrebatan. He was talking about John the Baptist specifically. Está hablando de Juan el Bautista. So there's a warfare way of entering the kingdom. Hay una manera en la guerra espiritual de entrar, And sometimes we like that. y algunas veces nos agrada. And then in Acts, when Paul and Barnabas are speaking in the churches, Y cuando en el libro de los Hechos Pablo y Bernabé están hablando en it algunas says that iglesias, they encouraged the believers, dice, ellos motivaban a los creyentes telling them it is through many tribulations Que we por- enter the kingdom. que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. So you can enter through warfare, Así entras en una batalla, you can enter through difficulty, puedes entrar a través de la dificultad, but I think there's a much better way. pero creo que hay una manera mejor en la palabra. What's the main thing that Jesus says? ¿Y qué es lo que Jesús nos enseñó? You must become like a child Tienes que venir al reino de los cielos como un niño to enter the kingdom. para entrar al reino de los cielos. And so I just want to say to you, some of you may be 80 or you may be 8. Puede ser que algunos de nosotros quizá tengamos 80 años o quizá tengamos 8 años, But I want to invite you to come like a child, pero quiero invitarte que tú vengas como un hijo, como una to hija, receive the love of the Father. para recibir el amor del Padre, You see, there's a lie that's been spread in the church porque hay una mentira que el enemigo ha esparcido en la iglesia, that we have to be desperate for God. que tenemos que estar desesperados por Dios, And God does not require your desperation. y Dios no te pide como requisito que estés desesperado. He requires your vulnerability. Y Él quiere que tú seas vulnerable y te And the expongas. problem is, Y el problema es, many of us don't want to be vulnerable until we're desperate. no queremos, muchos de nosotros
nosotros no queremos ser vulnerables porque queremos estar desesperados. But actually, if we'll be vulnerable, we don't have to get desperate first. Y si nosotros somos vulnerables y nos vamos al Padre, no necesitamos llegar hasta el punto de la We desesperación. just have to open our hearts Solo to receive, necesitamos abrir nuestros corazones to let His love come in. para dejar que su amor llegue a nosotros. So, Alison, would you just come on up? Así es que me pidas a la hermana What Alison. we're going to do is whoever would like to come, hopefully everyone, Y si hay alguien que quiera, siente en su corazón que recibir esto, por favor pase. Mi esposa y yo vamos a orar por with ustedes. your permission, we will give you a hug. Con el permiso, primeramente de We will say, ustedes, receive the love of the le Father. daremos un abrazo y le diremos, recibe el amor del And then Padre. maybe we'll say some more words if the Father begins to stir some things. Y quizá le daremos unas palabras que recibamos del Padre para ustedes. But this will bring a transformation in your life if you will receive. Sí, esto traerá una transformación en tu vida si tú lo So if you recibes. can play and then Nuestro hermano va a just come. ministrarnos y puede usted pasar. Amen.